Formalidades. Muy buenos días a todos. En nombre de la Cátedra de Raúl Gustavo Ferreira de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, les doy la bienvenida a este segundo y último encuentro de la edición 2024 de los webinarios de Derecho Constitucional que organizamos con la generosa colaboración de nuestros colegas en la Universidad de Oviedo. En el día de hoy vamos a estar compartiendo algunas ideas sobre la legislación de necesidad y urgencia. Y para ello tenemos el agrado y el honor de contar con la presencia de dos juristas que van a compartir con nosotros algunas reflexiones al respecto. Desde la Universidad de Oviedo contamos con la presencia de la doctora García Majado y de la Universidad de Buenos Aires estamos acompañados por el doctor Ferreira, titular de nuestra cátedra. Señalo también que ya nos hemos saludado, que desde la Universidad de Oviedo nos acompañan el doctor Alavés Corral y el doctor Bastida, a quienes, bueno, también me permito saludar especialmente. Les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Les comento que en el marco de este seminario las exposiciones van a tener lugar de forma continua y al finalizar, como usamos hacer, vamos a abrir un espacio para preguntas y otros comentarios y reflexiones que deseen hacer los asistentes. Ahora sí, para comenzar, cedo el espacio a la doctora Patricia García Majado, quien es graduada en Derecho con premio extraordinario, magíster en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Oviedo. Ella ha realizado estancias de investigación en la Universidad de la Sorbona y en el Instituto Max Planck de Derecho Público. Y desde septiembre de 2021 desempeña tareas docentes e investigadoras como profesora ayudante en el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Sus principales líneas de investigación versan sobre temas relacionados a la teoría constitucional, teoría de la democracia y más recientemente ha empezado a estudiar el impacto de la inteligencia artificial en el sistema constitucional. Doctora, bueno, la saludo nuevamente. Le agradezco por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros su disertación. Y bueno, como ya acordamos, voy a estar proyectando sus diapositivas, atenta a que me indique los cambios. El espacio es todo suyo. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Quería empezar también agradeciendo pues en particular a los profesores Benito Aláez y Gustavo Ferreira por la organización de estos seminarios y por haberme invitado a participar. En mi exposición, pues trataré de explicar un poco en el tiempo que se me ha dado, más o menos unos 25 minutos, ¿verdad? Cómo está regulada la legislación de urgencia en el sistema constitucional español, qué papel cumple y algunos de los problemas que presenta actualmente. Pues no todos, porque obviamente no me da tiempo, pero bueno, tratando de contar lo más importante para ver la comparativa con el otro lado del Atlántico. Entonces trataré de ajustarme al tiempo previsto y luego, pues para más detalles o demás, podemos utilizar el turno de las preguntas y de las intervenciones. Puedes pasar, la primera, sí. Bueno, en el ordenamiento jurídico español, la potestad legislativa está repartida entre las Cortes Generales y el Gobierno. Ambos pueden dictar, las Cortes Generales, leyes y el Gobierno normas con rango de ley que reciben el nombre, en unos casos, de decretos leyes y en otro caso de decretos legislativos, ¿no? Esa potestad legislativa, aparte de, también está descentralizada territorialmente, ¿vale? Porque también la tienen pues, las comunidades autónomas y con la integración europea la Unión. Bueno, lo que a mí me ocupa ahora, voy a tratar de analizar los principales rasgos de la potestad legislativa de urgencia que tiene el Gobierno, ¿no? Esa potestad legislativa de urgencia que da lugar a que permite aprobar decretos leyes, lo que tiene de característico frente a la otra potestad legislativa que llamamos delegada es que en el caso de la potestad legislativa de urgencia se trata de un poder propio, no de un poder legislativo, no de un poder fruto de una legislación o de una autorización previa por parte de las Cortes Generales, sino que el Gobierno dicta decretos leyes ejerciendo un poder legislativo propio. Esos decretos leyes, como veremos posteriormente, pues son disposiciones legislativas provisionales, en el sentido de que tienen una vigencia inicialmente temporalmente determinada y si luego quieren expandir esa vigencia, durar más de 30 días, tendrán que ser convalidados, como también explicaré posteriormente.
Y, como señalaba antes, pues se trata de normas con rango de ley y como normas con rango de ley, el control de constitucionalidad de las mismas le corresponde en nuestro ordenamiento jurídico al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, estas son pues, algunas de las características que diferencian un poco esa potestad legislativa de urgencia del Gobierno de la potestad delegada, ¿no? Que le permite dictar decretos legislativos. Puedes pasar la diapositiva. Es una anomalía que exista que nuestra Constitución prevea la legislación de urgencia, es decir, es un elemento extraño esto de que haya decretos leyes, pues no. Los decretos leyes en nuestro sistema constitucional no deben verse como una rara avis, ¿no? Como un elemento extraño, sino que es un elemento consustancial a la propia identidad de nuestro ordenamiento constitucional. Fundamentalmente por dos razones, porque en el sistema parlamentario pues, español, el gobierno tiene plena legitimidad democrática, ¿no? Es un órgano, vamos, surge el presidente del gobierno, pues lo inviste en presidente del gobierno, lo inviste presidente del gobierno al Congreso de los Diputados y goza de la confianza de la Cámara, ¿no? No es un órgano que se tenga que ver con recelo. Y en segundo lugar, porque la existencia de un Estado social hace que el Estado deba atender cuando surjan necesidades sociales que a veces pues, son difíciles de atender a través de los procedimientos legislativos ordinarios, ¿no? Entonces, el Estado social también ha hecho que la Constitución tuviera que juridificar herramientas que le permitieran cumplir con esos fines, ¿no? Con la tarea de intervenir la sociedad para atajar las desigualdades socioeconómicas que existieran. Entonces, de hecho, uno de los fundamentos de la potestad legislativa de urgencia es justamente el Estado social, ¿no? La necesidad de intervención rápida en la sociedad para paliar necesidades que fueran urgentes. Por eso el Estado social solemos decir que lo que refuerza es el papel del poder ejecutivo dentro del sistema constitucional, ¿no? Porque le dota de una capacidad normadora superior a la que tendría si no fuéramos seguramente un Estado social. Por tanto, la constitucionalización de los decretos leyes es un mecanismo acorde con el Estado social y democrático de derecho que la Constitución española instaura. Y es que, a pesar de la mala experiencia que la etapa franquista había dejado en esta materia, porque obviamente se abusó muchísimo de esta forma de legislar, los constituyentes nunca dudaron de incluir este mecanismo en la Carta Magna, ¿no? Entonces, la discusión no fue si decretos leyes sí o decretos leyes no, algo que siempre se tuvo claro, sino a qué límites había que someter esta potestad legislativa de urgencia. Y estos límites como veremos algunos de ellos con más detalle en las diapositivas posteriores, pues son temporales, materiales y procedimentales. Temporales porque esta potestad legislativa solo se puede ejercer en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, no en cualquier momento. Materiales porque los decretos leyes no pueden afectar, dice la Constitución, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general, ¿no? Aunque el significado de afectación, el tribunal pues, ha dicho muchas veces que no debe entenderse como una prohibición absoluta de incidencia en cualquiera de estos aspectos, sino simplemente que como prohibición de una regulación más estructural o más general de esos aspectos. Y por último, esta potestad legislativa de urgencia también está rodeada de ciertas garantías procedimentales. Vale, veremos posteriormente que después de los 30 días los decretos leyes deben ser convalidados si quieren expandir su vigencia más allá de ese plazo inicial y que pueden ser también tramitados como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Estas son, bueno, como las características maestras de este instrumento normativo que tiene el Gobierno. Por tanto, no es un elemento extraño en nuestro sistema constitucional, sino que es plenamente coherente con sus postulados. ¿Existen solamente los decretos leyes en el ámbito nacional? No. No me voy a detener mucho en eso, porque para lo que me interesa explicar creo que no es tan importante, pero los decretos leyes también pueden existir en el ámbito autonómico, aunque ello está supeditado a que los respectivos estatutos de autonomía de cada una de las comunidades autónomas los contemplen, ¿no? Los incorporen. Puedes pasar a la diapositiva. El primero de los límites que había comentado que tiene la potestad legislativa de urgencia es que solamente puede ejercerse en casos de extraordinaria y urgente necesidad, ¿no? Es lo que dice el artículo 86 de la Constitución y con ello pues obviamente se busca que ese instrumento no sea de uso común, es decir, un paralelo equivalente de la legislación ordinaria, pero tampoco que sea completamente imposible su uso.
Claro, ¿quién decide, ¿no?, qué es lo extraordinario y urgente? ¿Quién decide cuándo hay una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad? Bueno, pues en cuanto a manifestación de la dirección de la acción política, es al Gobierno, con un amplio margen, al que le corresponde determinar cuándo la consecución de ciertos objetivos políticos hace necesaria una acción normativa a través de un plazo más corto que ofrece el procedimiento legislativo ordinario, ¿no? Por tanto, es el Gobierno el que tiene que valorar cuándo concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. Lo que se le exige al Gobierno, como veremos también luego, es que explicite, es decir, que especifique por qué o de qué, es decir, por qué esas circunstancias ocurren, ¿no? No simplemente puede decir que esas circunstancias se dan, sino por qué estamos ante unas circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. Y eso puede hacerlo, dijo el tribunal, tanto en el preámbulo de la norma como en el debate de convalidación o como en el propio expediente de elaboración de la misma. Quiere decir que como esa valoración de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad le corresponde al Gobierno, eso no es fiscalizable, es decir, el Tribunal Constitucional no puede entrar a decir si esas circunstancias concurren o no concurren y, por tanto, si ese juicio realizado por el Ejecutivo es correcto en absoluto, ¿no? El tribunal no solamente puede controlar si el decreto ley ha respetado los límites materiales y procedimentales, sino que también puede controlar si ha concurrido el presupuesto de hecho habilitante para recurrir a la legislación de urgencia, ¿no? El tribunal ha puesto muchas veces de manifiesto una reiterada doctrina que el presupuesto habilitante no es una cláusula o una expresión vacía de significado dentro de la cual se pueda mover sin ningún tipo de restricción la apreciación política del Gobierno, sino que se trata de un verdadero límite jurídico a su actuación a través de los decretos leyes. Sin embargo, también ha puntualizado que el control que le corresponde llevar a cabo al tribunal es externo, en cuanto que debe verificar, pero no sustituir, ese juicio político o de oportunidad que le corresponde hacer al Gobierno, de manera que solamente puede rechazar la definición que de las circunstancias haya hecho el Gobierno cuando sean irrazonables o cuando sean arbitrarias, ¿no? Por tanto, resumiendo, la valoración inicial de la concurrencia de las circunstancias de extraordinaria urgente necesidad le corresponde hacerla al Gobierno, porque eso entra dentro, vamos, de su tarea de dirección política, pero el Tribunal Constitucional puede vigilar la concurrencia del acaecimiento de esas circunstancias y rechazarlas en el caso de que considere que ese juicio emitido por el Gobierno es irrazonable o arbitrario, pero no puede sustituirle en dicha valoración, ¿no? Por tanto, es un control externo o un control bastante de mínimos. ¿A qué tipo de necesidad alude el artículo 86? ¿De qué tipo de necesidad estamos hablando cuando nos referimos a los decretos leyes, ¿no? Esto también lo ha dicho en varias ocasiones, es de fechas muy tempranas el tribunal, ¿no? Que el presupuesto habilitante no se refiere a situaciones de necesidad absoluta o extraordinaria, considerando como tales aquellas en las que pueda existir un peligro grave o inminente para el sistema constitucional o para el orden público. Es decir, no es una excepcionalidad de la que da lugar a los estados de crisis del artículo 116. El tribunal ha dicho que se trata de una normalidad de tono menor, que son situaciones de normalidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. Por tanto, que no es una necesidad absoluta o extrema de la de los artículos 116, sino que es una normalidad de tono menor, es decir, los decretos leyes entran dentro del funcionamiento de la normalidad constitucional, ¿no? Por eso, precisamente, el tribunal ha recalcado que la Constitución ha adoptado en este punto una solución flexible y matizada, que no lleva a la completa proscripción del decreto ley, ni tampoco a permitir su uso de manera prácticamente equivalente al de la ley ordinaria, ¿no? Y por último, ¿qué componentes tiene ese presupuesto de hecho habilitante? Pues tiene fundamentalmente dos, que ha desgranado también la jurisprudencia constitucional. Por un lado, ese presupuesto de hecho habilitante consiste en que se den unas circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que se suelen entender, aunque esto ha variado, como veremos posteriormente, con que sean imprevisibles y con que no se puedan atajar a través del procedimiento legislativo ordinario, ni tan siquiera por el de urgencia.
Pero también el tribunal ha exigido, y eso no viene directamente en el texto de la Constitución, pero parece bastante evidente, que hay una conexión de sentido entre las medidas normativas que se adoptan, que el gobierno adopta, y la necesidad de hecho que se quiere afrontar. Es decir, que hay una congruencia entre la situación extraordinaria urgente y las medidas que aprueba el gobierno. Y si esa conexión de sentido falla, pues el decreto ley también podría ser declarado inconstitucional. Puedes pasar la diapositiva. Como veréis a continuación, a pesar de que este instrumento parezca, es decir, esté pensado para circunstancias bastante, bueno, extraordinarias, urgentes, ¿no? Por tanto atípicas, es un instrumento de uso bastante común por parte de los ejecutivos. Ahí en verde os he señalado algunos de los años que tienen la legislación de urgencia, unos índices de legislación de urgencia más altos, ¿no? El 2020, claro, también ahí fue la pandemia, esto hay que contextualizarlo siempre. El 2021, el 2012, coincidiendo los años de la crisis económica, el 2018, etcétera. Y si miramos también por legislaturas, los números son muy altos y en algunas pues especialmente altos, ¿no? Pues a la cabeza de momento está la sexta legislatura. Puedes pasar al PowerPoint también. Sí, también, vamos, los números son altos en términos absolutos, pero a veces también ayuda a verlo en términos relativos, es decir, comparando el número de decretos leyes con el número de leyes y de leyes orgánicas, es decir, de otro tipo de normas que han sido aprobadas en esos años, ¿no? Es decir, en términos relativos, y las proporciones también son bastante altas, ¿no? En el año, hay años que incluso los decretos leyes superan a la suma de leyes orgánicas y ordinarias juntas, ¿no? Y en muchas ocasiones ha sido la forma ordinaria de legislar. Puedes pasar la diapositiva. ¿A qué se debe entonces? Bueno, os he ofrecido estas cifras simplemente para que veáis, ¿no? En términos más tangibles, los niveles altos de legislación de urgencia que tenemos en España. Claro, la pregunta es, ¿a qué se debe entonces este uso tan recurrente de los decretos leyes, ¿no? Pues por una parte, pues es evidente, ¿no? Pues porque el gobierno los utiliza mucho, recurre de forma muy habitual a esta herramienta legislativa y lo hace. Y para eso sirven también los números que os puse antes, independientemente de su color político. Todos los gobiernos han usado los decretos leyes e incluso de la existencia de mayorías parlamentarias. Algo que podría ser intuitivo pensar que se recurre a los decretos leyes porque la sede parlamentaria la tenemos más complicada y no podemos sacar por ahí determinadas medidas. Pero también se ha usado los decretos leyes en legislaturas con mayorías absolutas, ¿no? Es una herramienta muy ágil para legislar, te permite en muy poco tiempo y desde luego, y esta supongo que es la principal razón, es una herramienta muy cómoda porque evita la deliberación y la enmienda propias de la sede parlamentaria y por tanto no hace falta pactar, no hace falta debatir, no hace falta responder a las críticas, ¿no? Y por otro lado, también se usa el decreto ley porque aunque muchos han impugnado al Tribunal Constitucional, el Tribunal ha venido haciendo progresivamente una interpretación bastante expansiva del presupuesto habilitante. Podemos pasar la diapositiva. En este sentido, hay una escasa motivación en general, ¿no? Voy a tratar de responder a por qué se ha ido haciendo más laxa la exigencia del presupuesto habilitante. Porque en términos generales, para empezar, esa motivación que se le exige al gobierno sobre la concurrencia de las circunstancias es cada vez más escueta y normalmente pues, el gobierno recurre a fórmulas genéricas para justificar que esas circunstancias concurren, ¿no? Poniendo una coletilla a veces al final de los preámbulos. Y el tribunal, por su parte, muchas veces ha avalado esas justificaciones. Y lo ha hecho, yo creo que en muchas ocasiones, desde luego no siempre, de forma un poco, incorrecta, porque a veces ha tratado de verificar si el gobierno hace las razones para adoptar esa determinada normativa en vez de comprobar si se explicaba por qué el gobierno necesitaba adoptar tales medidas por ese procedimiento, que es lo que tiene que comprobar, ¿no? Lo otro, lógicamente, es un juicio político que a él le debería ser ajeno. Pero como ve que da razones por las que esas medidas son necesarias, de ahí colige que es que son necesarias y por tanto a efectos del 86, que no es lo mismo, ¿no? De hecho, hubo que esperar nada menos que 25 años para que el tribunal declarase la primera inconstitucionalidad de un decreto ley por falta de concurrencia del presupuesto habilitante, ¿no? Esto viene de la mano con que el tribunal ha ido interpretando de manera muy generosa la extraordinaria necesidad, ¿no? Doy simplemente algunas pinceladas. Por ejemplo, al principio de su jurisprudencia decía
que la extraordinaria necesidad siempre tenía que ser imprevisible, y con el tiempo ha dicho que la extraordinaria urgencia de necesidad no tiene nada que ver con que la situación haya sido o no previsible, y que circunstancias previsibles podían entrar en el concepto de extraordinarias, ¿no? Sin embargo, cuando algo es muy previsible, pues igual también se podría haber regulado por el procedimiento legislativo ordinario, para no vaciar un poco de contenido del artículo 86. O si al principio decía que las medidas estructurales en principio no podían ser reguladas a través de decretos leyes, pues con el tiempo ha admitido que los decretos leyes también permitan llevar a cabo reformas o medidas estructurales del ordenamiento, y sin someterlas en este caso a un escrutinio más estricto, ¿no? por su calado. Con la urgencia ha pasado un poco lo mismo. Al principio, el tribunal venía exigiendo que las medidas fueran concretas y de eficacia inmediata, y con el tiempo fue admitiendo que los propios decretos leyes difirieran a un momento muy posterior a su entrada en vigor su efectiva aplicación. Pero claro, si algo se entra en vigor después de mucho tiempo de su aprobación, en muchos casos podrá dudarse de si eso era verdaderamente urgente, porque igual podría haberse también regulado a través del procedimiento legislativo, ¿no? Hay decretos leyes que entran en vigor seis meses o un año después de que han sido aprobados, y bueno, pues quizás la ley hubiera sido suficiente. O en otras ocasiones también, y esto es bastante curioso, el tribunal, cuando le han dicho, oye, los recurrentes, esto podría haberse adoptado a través del procedimiento legislativo ordinario, viendo estas características, pues el tribunal también ha dicho en muchas ocasiones que no le corresponde a él seleccionar la alternativa más correcta o idónea de tramitación, cuando el hecho de que algo pudiera haber sido abordado por el Parlamento, ¿no? A través del procedimiento legislativo ordinario, es el canon seguramente más fiable que tiene para controlar la constitucionalidad del presupuesto habilitante. Por tanto, son simplemente pues, algunos ejemplos de cómo el tribunal ha ido haciendo una interpretación generosa o expansiva del decreto ley. Podemos pasar la diapositiva. El recorrido del decreto ley no se acaba aquí. Os había dicho al principio que estaba rodeado de unos límites procedimentales, y es que los decretos leyes, después de los 30 días de su promulgación, tienen que ser convalidados por el Congreso de los Diputados, ¿no? Esa convalidación solo la lleva a cabo el Congreso, tiene que ser expresa y no sana los vicios de los que pudiera adolecer el decreto ley. ¿Qué consecuencias tiene la convalidación? Que si se produce, el decreto ley pues deja de ser una disposición normativa provisional para adquirir carácter definitivo y permanente, ¿no? Se inserta con vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico, pero sigue siendo un decreto ley, solo que con la vigencia indefinida y no temporalmente determinada como lo era al inicio. Y si no se produce, lo que sucede es que ese decreto ley queda derogado. La no convalidación no supone la nulidad de la norma, sino su derogación, que no pervive en el tiempo, ¿no? O sea, pro futuro, deja de existir. Este trámite de convalidación, la mayor parte de los decretos leyes se convalidan, ¿no? Y por tanto tampoco es un mecanismo que sirva para controlar, siempre en este caso serían términos políticos, la actividad del gobierno. Por un lado, porque los turnos de intervención son muy concisos, la convalidación se produce en bloque. Se tiene que decir si sí o si no se convalida el decreto ley, ¿no? Sin posibilidad de introducir enmiendas. Y por otro lado, como os decía, pues la mayor parte de los decretos leyes son convalidados. Ello pues se debe fundamentalmente al sistema de partidos, porque quien convalida suele ser la mayoría parlamentaria, que también tiene en sus propias manos el gobierno. De hecho, la mayor parte, son muy pocos, aunque últimamente alguno más, los decretos leyes que no han sido convalidados, de manera que, pues surgiendo como disposiciones provisionales, en la inmensa mayoría de las ocasiones los decretos leyes vienen para quedarse, ¿no? Porque este trámite de convalidación, que es lo que les dota de vigencia indefinida, lo suelen superar sin demasiados problemas. Y por último, pasamos la diapositiva. Nuestra Constitución también establece que durante el plazo establecido en el apartado anterior, esos 30 días, los decretos leyes se puedan tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Es decir, una vez tras ser convalidados, pueden ser tramitados como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Esta posibilidad, que es sucesiva, como digo, a la convalidación, presenta algunas características. Cambiamos la diapositiva. Estoy en la diapositiva siguiente. Sí. Presenta algunas características. La decisión de tramitarlo por esta vía le corresponde al Congreso, ¿no? Pero cuando ya se tramita por el procedimiento legislativo de urgencia, obviamente intervienen las dos cámaras, ya no solo una, ¿no? Sino que interviene el Congreso y el Senado como en cualquier procedimiento legislativo. El resultado en este caso no es como la convalidación
un decreto ley. Aquí se transforma la naturaleza jurídica de la norma y pasa a ser una ley. El decreto ley pasa de ser decreto ley a ser ley. Y por tanto, la norma pasa a ser vamos, resultado de la voluntad del Congreso y del Senado. En este caso, como cualquier procedimiento legislativo, las Cortes Generales, el Congreso y el Senado pueden introducir modificaciones y, por supuesto, pueden modificar los términos en los que ven inicialmente redactado ese decreto ley. Sin embargo, este procedimiento que se llama de conversión lo que no permite es sanar los vicios de los que pudiera adolecer el decreto ley, ¿no? Porque esto sí también sería un procedimiento para evitar aplicar los condicionantes o las restricciones que la propia Constitución le impone a la legislación normativa de urgencia. Entonces, recurrir a esta posibilidad es algo que obviamente le pertenece, la decisión es desde el Congreso, pero es verdad que es loable en términos democráticos en el sentido de que permite la apertura al procedimiento legislativo y ahí entran en juego las garantías propias de la publicidad, la discusión, las enmiendas, etc. Podemos pasar la diapositiva. Aunque en la mayor parte de las no es tampoco lo más común, ¿no? Recurrir al procedimiento de conversión, sino que muchos decretos leyes se quedan en decretos leyes y no tanto son convertidos, aunque se aprecia, si os fijáis, en los últimos años una tendencia un poco más al alza, pero también es al alza porque se vienen aprobando más. Pero, en fin, no es algo que sea tan común, tampoco infrecuente, pero, en fin, vamos, no demasiado habitual. Puedes pasar la diapositiva. Bueno, como os he tratado de explicar sintéticamente, ¿no? en las anteriores diapositivas, los decretos leyes parece que se han convertido un poco en el señor de las fuentes en el sistema español, ¿no? Un porcentaje altísimo de las normas con rango de ley que hay en España proceden del Ejecutivo y la perjudicada con ello pues, es la ley parlamentaria que cada vez va quedando más relegada y con ello las Cortes Generales que son las representantes del pueblo español. Entonces, ¿el decreto ley es una necesidad o es una patología? Pues depende, ¿no? Pues depende fundamentalmente aquí de su uso y, por tanto, de la función que desempeñe en nuestro sistema constitucional. El Real Decreto Ley en sí mismo, como explicaba al inicio de la exposición, es un instrumento constitucionalmente necesario, especialmente en el marco de un Estado social, porque el Estado tiene que atender necesidades sobrevenidas y no siempre puede esperar a la tramitación del correspondiente procedimiento legislativo. Esa función obviamente es necesaria, se pone al servicio del funcionamiento del propio sistema y contribuye a que éste sea más eficaz. Sin embargo, cuando el decreto ley se convierte, como parece que está sucediendo, ¿no? Desde hace unos cuantos años, cuando se convierte en un instrumento normativo apto para aprobar normas con rango de ley de una manera pues, más expeditiva, sin someterse a la actividad de crítica y deliberación que hay en la sede parlamentaria, es decir, como una herramienta alternativa para no pasar por las Cortes, pues ahí se distorsiona su función y se convierte en una patología, ¿no? Porque no puede concebirse, es decir, no es su función, ¿no? Estar pensado como un procedimiento que le sirva al Gobierno para zafarse, para introducir medidas sin alegremente, ¿no? Y prescindiendo para ello de la potestad legislativa de las Cortes. Entonces, esa función no se conecta bien con la identidad del sistema democrático, sino que la pone un poquito en entredicho. Por tanto, dependiendo de cómo se mire y de la función que el instrumento desempeñe dentro del sistema constitucional, estaremos hablando pues, de un instrumento pues, constitucionalmente necesario, que es lo que debe ser, o de un instrumento que ha distorsionado su función y, por tanto, que no contribuye como debía a su propio funcionamiento. Los responsables, como os apuntaba un poco, de esta deriva son, en primer lugar, los diferentes gobiernos que han recurrido de forma muy recurrente a esta técnica normativa, y el propio sistema de partidos pues, ha también propiciado esto porque también permite que se convaliden casi de manera automática, etcétera. Y por otro lado, pues el Tribunal Constitucional, que a través de una fiscalización muchas veces muy laxa de los decretos leyes, pues ha propiciado que ha venido avalando ese uso que no se conecta fácilmente con los términos en los que está redactado pues, el artículo 86 de nuestra Constitución española. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que os quería contar y quedo luego abierta a las preguntas y comentarios que tengáis. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora García Majado, por esta exposición. Para continuar con el desarrollo del encuentro del día de hoy, le cedo la palabra al profesor doctor Raúl Gustavo Ferreira, abogado, catedrático de Derecho Constitucional, doctor y postdoctor en Derecho. Doctor Ferreira. Muchísimas gracias, Florencia. Muy buenos días en España, en la Universidad de Oviedo. Muy buenos días aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en nuestra Facultad de Derecho. Estoy sumamente complacido de participar en este sexto episodio del webinario permanente que tenemos con los colegas de la Universidad de Oviedo y muy especialmente con la participación de Paloma, de Benito, de Paco. Y quiero felicitar la exquisita disertación de la doctora Patricia García Majado y por razones que voy a exponer, sorprendentemente, más allá de la enorme diferencia de sistemas que existe, eh, hay algunas conclusiones que no voy a adelantar por ahora, pero que son parecidas desde un lado y del otro lado del Atlántico. El título de la convocatoria es Legislación Gubernativa de Necesidad y Urgencia. Y para tratar con pureza este título propuesto, quiero decir que la legislación gubernativa puede provenir del Congreso, pero entiendo que cuando se forjó esta convocatoria, la legislación gubernativa de necesidad y urgencia muy seguramente estaba pensada por las facultades del presidente de la República. De manera rigurosa, entonces, no me referiré ni siquiera a las facultades que tiene como colegislador negativo el presidente de la República, ya sea con el veto total o con el veto parcial, ni tampoco me voy a referir a las facultades que tiene por delegación el presidente de la República, que es una atribución que también está en la Constitución. Me voy a ceñir exclusivamente a esa legislación gubernativa de necesidad de urgencia en cabeza del presidente de la República y coloquialmente conocido en la República Argentina como los decretos por razones de necesidad de urgencia. En primer lugar, todos sabemos que todos nuestros países tienen una constitución y cada uno de nuestros países trata con esas constituciones de hacer de ella el fundamento del Estado. Aunque el poder es único, se lo desmembra en diferentes ramas y hay una comprensión horizontal respecto de esa división del poder. Están los poderes constituidos y están los poderes constituyentes. Las ideas sobre la división del poder fueron europeas, anunciadas por Locke, luego por Hume en 1740, más tarde por Montesquieu, pero en definitiva fue la Constitución de Filadelfia de 1787 la que instaura por primera vez, desde el punto de vista normativo, una constitución con lo que conocemos como separación de poderes o división de poderes. Estas ideas de 1787, con la constitución que comienza a regir 2 años después, se expandieron de manera notable en casi toda América Latina, y las aproximadamente 300 constituciones que se han dictado desde 1789 hasta la fecha, vigentes o no vigentes, caducas o no caducas, prácticamente en más de un 95%, por no decir un 99%, siguieron el modelo de Filadelfia. Por 2 razones. La primera era porque era la arquitectura que estaba dando vuelta en globo, que era lo que estaba maquetado, que era la posibilidad que se entendía para organizar fundamentalmente los estados en América Latina. Y la otra razón, que no es menor, es por una cuestión sin vacilaciones, lo digo, de idiosincrasia, que es la búsqueda de el caudillismo o de un líder que pudiese conducir un proceso político. Así como en la exposición anterior, Patricia se refirió exclusivamente a las cualidades, a los contenidos y a los alcances de esta legislación en el sistema parlamentario, yo me voy a referir exclusivamente al sistema presidencial. Y el sistema presidencial en nuestros países se caracteriza por la fijación de una autoridad, la determinación de una autoridad, de una unidad, la búsqueda de la energía
que lleva todo esto a un modelo de neto corte autocrático. ¿Por qué la búsqueda de una autoridad? Porque a diferencia del modelo parlamentario, el sistema presidencial siempre va a buscar la confrontación y buscar establecer de una vez, por 4 años, por 5 o por 6 años, una persona que sea el jefe supremo del Estado. En casi todas las constituciones de América del Sur se utiliza esta terminología que muy probablemente proviene de la Constitución mexicana de 1824. Esta búsqueda de una autoridad suprema también se enlaza con la necesaria unidad que se persigue para que sea alrededor de la figura del presidente de la República que gire ese desmembramiento de los poderes, es decir, la designación de los funcionarios del Poder Judicial y las relaciones simbióticas que se tienen con el Congreso. Esta concentración de atribuciones que tienen los presidentes de la República hace que casi todos los poderes queden, en definitiva, sumergidos bajo la batuta de este presidente. He señalado que el presidente tiene facultades colegislativas. Y aquí voy a hacer una digresión histórica de qué es lo que ha sucedido en la Argentina hasta 1994 y qué es lo que sucedió en Argentina de 1994 hasta el día de la fecha. Ha sido muy importante la exposición de Patricia, no solamente por su riqueza conceptual, sino porque muy probablemente, el hecho maldito del derecho constitucional de la Argentina, que son los decretos por razones de necesidad de urgencia, que es de lo que estoy hablando, tienen como antecedente inmediato el artículo 86 de la Constitución española. Entre 1853 hasta agosto de 1994, en la Argentina se habían dictado muy pocos decretos por razones de necesidad de urgencia porque la Constitución no habilitaba esta facultad al presidente de la República. Hasta 1983 aproximadamente se dictan unos 13 o 14 decretos por razones de necesidad de urgencia. Repito, no existía autorización constitucional. Pero a partir de 1983, los administrativistas de la Argentina descubren que España tiene una constitución desde 1978 y comienzan a estudiar derecho constitucional español. Así es como entre 1984 y 1989 se dictan aproximadamente unos 28 o 30 decretos por razones de necesidad de urgencia. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque al no estar regulado constitucionalmente, los presidentes, en este caso el presidente Alfonsín, apelaba a los decretos por razones de necesidad de urgencia o decretos leyes, entre los cuales, en 1985, hace 39 años, se dispuso la creación de una nueva moneda y el establecimiento de un plan económico y financiero. Clarísimas potestades que estaban asignadas desde 1853 al presidente de la República. En 1989, el presidente Alfonsín renuncia. Ante la renuncia del presidente Alfonsín, se llama a elecciones y el 14 de mayo de 1989 asume, y atención con este dato, la presidencia de la República Carlos Saúl Menem. Menem se nutre de una enorme cantidad de administrativistas que habían estudiado en el derecho español y que habían abrevado seguramente no solamente en el derecho español, sino en los problemas acuciantes y angustiantes que presentaba aquello definido como la legislación de urgencia y necesidad. Muy probablemente el principal antecedente de esta legislación ejecutiva de urgencia y necesidad sea la Ley Fundamental de Prusia de 1850, bien digo, reiterada luego por la Constitución checoslovaca y que lo llevó al propio Hans Kelsen en 1928 a decir en su Teoría General del Estado que los reglamentos, en este caso de neto corte legislativo, siempre iban a llevar a los juristas
a discutir apasionadamente, con razón o sin razón, sobre sus contenidos y alcances. Evidentemente, esta tesis de Kelsen fue premonitoria y 5 años antes, que el 24 de marzo de 1933, el fatídico día que el Parlamento alemán concede la autorización de poderes gubernativos especiales o la autorización que se le hace al rey en aquellas circunstancias. Asume Menem con la Constitución de 1853, con esta doctrina administrativista y con la idea de achicar el tamaño del Estado, desregular las relaciones en los negocios y en las finanzas, y se encuentra con que él solamente disponía de las facultades para vetar las leyes o para enviar los proyectos de leyes al Congreso. Ténganse presente que una encuesta bastante racional, desde 1853 hasta 1989, en que asume Menem, determinaba que por cada proyecto, por cada iniciativa que un presidente de la República, o por cada 2 iniciativas que un presidente de la República enviaba al Congreso, aproximadamente el Congreso sancionaba una. Es decir, que antes que asumiese Carlos Menem la presidencia de la República, el porcentaje que tiene la presidencia, la incidencia, la influencia en la elaboración de las normas es altísimo, mucho más alto que el propio Congreso, porque por cada 2 proyectos quedaba sancionado uno. Menem se encuentra con esta situación y se abre una enorme discusión entre 1989 y 1994. De un lado, la doctrina constitucionalista y de otro lado, la doctrina administrativista. Mientras tanto, ¿qué hacía el presidente? Empezó a dictar decretos por razones de necesidad y urgencia como nunca había sucedido en la República Argentina. Sin apelar al Congreso, dicta más de 200, repito, más de 200 decretos por razones de necesidad y urgencia entre 1989 y 1994. Llegado a este punto, en que el clima en la Convención Constituyente de 1994 era el siguiente. Por un lado, como he dicho, la doctrina constitucionalista francamente en contra de autorizar al presidente de la República el dictado de decretos por razones de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque supone una concentración del poder inaudita, ya inmensa por propia definición de la naturaleza del presidencialismo, porque aumentaría radicalmente sus potestades y porque, lejos de atenuar el sistema presidencial, lo único que iba a hacer era aumentar, desgraciadamente, los poderes presidenciales. La doctrina administrativista opinaba básicamente lo contrario, de que era necesario esto para superar la emergencia en grandes sectores de la economía, los negocios, social, en fin, que afectaba a la República Argentina. En medio de todo esto, 3 años antes, la Corte Suprema de Justicia se había expedido por primera vez respecto de un decreto por razones de necesidad de urgencia dictado por Carlos Menem. ¿Qué había sucedido? Básicamente, el Estado se había quedado con ahorro de los ciudadanos. Y la Corte Suprema dijo que en esa situación era necesario para la subsistencia del Estado quedarse con los ahorros de los ciudadanos y reprogramar mediante bonos o certificados de deuda pública la entrega al plazo, a una reprogramación inmensa que se había fijado para esos bonos que se llamaron Plan Bonex. En 1994, la mayoría de los congresistas en la Convención Constituyente, la última reforma que ha existido en la República Argentina, consagran la doctrina administrativista que he hecho mención, que también ha descrito Patricia, porque el antecedente más inmediato que se tiene en cuenta es presumiblemente el artículo 86 de la Constitución española. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo puede ser que se traiga una cápsula del derecho parlamentario para introducirla en los sistemas presidenciales? Bueno, esto es lo que ha sucedido y se regula
en el artículo 99, inciso tercero de la Constitución, el siguiente párrafo. Solamente el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Ese pareciera el principio general, que no está en el artículo 86. Esto fue ¿por qué se hizo? Porque los constitucionalistas insistían tanto que le dijeron, bueno, con esto vamos a dejarlo satisfecho. Bajo pena de nulidad nunca lo va a poder hacer. Escuchen el siguiente párrafo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas en cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial, sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Traducido. Esta reforma, introducida en el artículo 99, ha trastocado totalmente el sistema constitucional de la Argentina, a punto tal que a los 30 o 40 días sancionada la reforma, uno de los constitucionalistas eminentes por ese entonces, el profesor doctor Miguel Ángel Agmejian, se atrevió a decir que se trataba del caballo de Troya respecto al funcionamiento del sistema constitucional. ¿Qué es un decreto por razones de necesidad de urgencia? Es legislación de naturaleza abstracta, general e indeterminada, referida a toda la ciudadanía. ¿Qué es lo que ha sucedido desde 1994 hasta el día de la fecha? Escuchen bien, se han dictado casi 1000 decretos por razones de necesidad de urgencia y poco más de 3000 leyes. Traducido. El decreto por razones de necesidad de urgencia solamente requiere la inmersión en el despacho presidencial junto con sus ministros, mientras que una ley, obviamente, la discusión, el tratamiento en cada una de las cámaras, la sanción, las revisiones, en fin, toda una situación que no se da en los decretos por razones de necesidad de urgencia. Si uno saca la cuenta, por cada 10 leyes que se sancionan 3 decretos por razones de necesidad de urgencia. O sea que actualmente el presidente de la República de la Argentina tiene facultad de colegislador porque envía todo tipo de iniciativas que desea al Congreso para que sean sancionadas. Tiene facultades como que el colegislador negativo, porque puede vetar total o parcialmente todo instrumento legislativo que el Congreso sancionase. Tiene la posibilidad, además, de recibir un tema del cual no, he dicho que no voy a hablar y no voy a hablar, que es la legislación delegada, que es otra situación en la cual el Congreso le delega las bases para emitir decretos delegados. Y además, se suma esta cuestión de los decretos por razones de necesidad de urgencia, que ha llegado al paroxismo con el actual presidente de la República, que batiendo absolutamente todos los récords, ha dictado en diciembre próximo pasado el más extenso, el más profundo, el más robusto, el más inconstitucional, el más desequilibrante, el más distorsionado, el instrumento más distorsionador del sistema, que es el decreto por razones de necesidad de urgencia número 70/23, que tiene 365 artículos dividido en 16 capítulos que trata, escuchen bien, absolutamente todas las ramas del derecho público y del derecho privado. ¿Qué ha pasado? Se preguntarán ustedes con los controles. Bueno, los controles por las razones de los decretos no existen, porque como la Constitución dejó todo para que lo hiciera el Congreso se tomó un buen tiempo
y desde 1994 hasta el año 2006 no existió una legislación referida a los decretos por razones de necesidad de urgencia. Lo hicieron en 2006 y en el año 2006 el Congreso decidió que para que un decreto por razones de necesidad de urgencia dejase de vivir, no tuviese más normatividad, debía tener el rechazo de ambas cámaras. ¿Qué es lo que sucedió del 2006 a la fecha? Escuchen bien. El Congreso no rechazó ningún decreto por razones de necesidad de urgencia. O sea que si cualquiera de los que está acá presentes tuviese la desgracia que el presidente de la República lo convocase como asesor, le dirá, dicta el decreto por razones de necesidad de urgencia que te plazca, porque en 30 años jamás el Congreso, con ley o sin ley, ha desmentido la normatividad de cualquiera de estos instrumentos. ¿Qué ha hecho la Corte Suprema? La Corte Suprema ha tenido una cuestión zigzagueante y desde 1990, cuando anunció la existencia de un grave riesgo social, que solamente existe en los despachos de los cortesanos, que uno vaya a saber a qué se estaban refiriendo, para quedarse con el dinero, con el patrimonio de los argentinos, ha sido zigzagueante y en algunos momentos de su historia, de los últimos 35 años, ha demostrado que el Congreso, que los decretos por razones de necesidad de urgencia pueden ser declarados inconstitucionales y en otros casos ha avalado la constitucionalidad de estos decretos por razones de necesidad de urgencia. El problema es el siguiente, que frente a un decreto de estas características, de esta naturaleza que poseen, las decisiones de la Corte Suprema deberían ser inmediatas y cuando uno piensa en un control judicial de los decretos por razones de necesidad de urgencia, en general se producen 1 año y medio, 2 años, 3 años después, cuando las situaciones están efectivas y eminentemente consolidadas. Como apreciarán, advierto con suma preocupación la existencia de los decretos por razones de necesidad de urgencia. Debería haberse legislado de otra manera, no debería haberse atribuido al presidente de la República esta facultad o competencia, debería haberse generado la posibilidad dentro del propio Congreso que en comisiones permanentes resolviesen esta cuestión. Sin embargo, se decidió aumentar la autoridad del presidente, aumentar la energía del presidente, aumentar la autocracia. Entonces ahora los poderes separados ya no son poderes separados, sino que son poderes casi separados, porque siempre va a ser ejercida esta batuta del director de orquesta, que es el monopresidente de la República Argentina. ¿Cuál es la expectativa? Y la expectativa es siniestra. La expectativa es siniestra porque con el antecedente de diciembre del 2023, respecto de la cual la Corte Suprema ha decidido hace muy pocos días que no hay caso litigioso, o sea, traducido al español, es que la Corte no se va a meter en esta cuestión, es esperable que el próximo presidente de la República que asuma en el año 2027 y el que asuma en el 2031 y el que asuma, o la presidenta que asuma en el 2035, dicten decretos cada vez más grandes, cada vez más extensos, cada vez más largos, y que el Congreso ya ni siquiera sea una caja de resonancia, sino que sea un hermoso museo ubicado en uno de los lugares céntricos más bonitos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si esta es la situación, si se han vulnerado absolutamente todos los límites, como ha hecho el actual presidente de la República, de acometer sus... ¿Por qué lo hace por decreto de razones de necesidad de urgencia? Está claro, porque el presidente no tiene la mayoría en el Congreso para legislar, porque esa mayoría que se necesita en el Congreso para legislar requiere debates, discusiones, consolidación de acuerdos, concesiones, proyecciones, horizontes, escuchar en audiencia pública a la ciudadanía. Todo eso no va a suceder y hoy en la Argentina este decreto del que vengo hablando, uno de los instrumentos más extensos en toda la historia jurídica de la Argentina, se encuentra vigente y trata absolutamente todos los temas que uno puede imaginar respecto de la rama del derecho. Entonces, la pregunta es que uno se hace
¿Y por qué el próximo presidente de la República no abusaría en igual o peor medida que el actual presidente de la República? ¿Por qué el próximo presidente de la República que asumiese en el año 2027 o la próxima presidenta de la República que asuma en el 2027 no dictase un decreto por razones de necesidad de urgencia, no de 365, de 1000 artículos o de 2000 artículos? ¿Por qué no? Si va a tener para sí mismo que va a decir, si la Corte Suprema dice que no hay causa litigiosa y el Congreso no ejerce las facultades de control, como no las ha ejercido jamás, porque el número es realmente patético. En 30 años, el Congreso no desvistió, el Congreso no le quitó normatividad jurídica a ningún DNU de los casi 1000 con que se encuentran infectados el orden jurídico de la Argentina. Los DNU distorsionan el sistema constitucional, producen un profundo desequilibrio a favor del presidente de la República, se encuentran carentes de cualquier tipo de ausencia de control racional. La jurisprudencia de la Corte es vacilante y no cabe esperar de la jurisprudencia de la Corte que resuelva esto, que es claramente un problema político. Y en particular, el DNU, sobre el que acabo de mencionar, que es el último, el 70-2023, es una verdadera tentativa para destruir la Constitución y otorgar la suma del poder público prohibida al presidente de la República por el artículo 29 desde el año 1853. Quiero decirles a los amigos y amigas españoles que la Constitución argentina, yo no sé si es muy original, pero tiene un artículo 29 que es muy, muy original. Y es único en nuestro, es único prácticamente en el constitucionalismo comparado. Prohíbe la concesión de la suma del poder público al presidente de la República en lo que la vida, la fortuna y la propiedad queden a la intemperie. Así estamos en este momento. No quiero echarle la culpa a los españoles, porque los españoles no son los responsables de que nosotros hayamos heredado estos instrumentos perversos. Y la conclusión es que solamente en el futuro una reforma constitucional debería remediar esta situación y ablandar, atenuar verdaderamente los inmensos poderes autocráticos que tiene el presidente de la República. Si los decretos, si la legislación, por razones de necesidad de urgencia, funciona en el parlamentarismo, son razones inherentes a ese sistema de gobierno, fundado sobre todo en la cooperación y no en la confrontación. Yo sé muy bien que en el parlamentarismo no existe el diálogo que uno puede creer, que imaginaría que existe en los libros de texto de teoría constitucional. Sin embargo, ustedes tienen que saber que si no existe diálogo en el parlamentarismo, ustedes no saben lo que es en el presidencialismo. Acá hay una persona que ganó anoche en México y que se sentirá desde anoche una de las personas más importantes del escenario mexicano, de la constelación mexicana, y decidida a gobernar a lo que diese lugar. Lo mismo sucede en todos los países de América Latina. Por último, quiero referir que estos decretos, por razones de necesidad de urgencia, tienen una regulación muy parecida, muy semejante, tanto en Colombia como en Brasil. Sin embargo, la distorsión que se ha producido en la Argentina no tiene el mismo reflejo, digo, por ahora en Colombia, digo, por ahora en Brasil. Quienes seguramente hayan visto patéticamente la desenvoltura de este decreto por el cual el actual presidente regula todas las materias del derecho, con certeza van a decidir seguir por este camino para aumentar los poderes de este director absoluto. Les agradezco a todos la paciencia, el interés de escuchar esta disertación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ferreira, por compartir con nosotros esas reflexiones. Ahora sí vamos a proceder a abrir un espacio, bueno, de preguntas e intercambio de ideas para quienes deseen intervenir en el marco de este seminario y con relación a los temas que se han tratado. Inauguro yo el espacio haciendo referencia a un comentario en el chat que ha dejado la profesora María Fernanda Lombardo, profesora de nuestra cátedra que hoy nos acompaña con todos sus alumnos
en este encuentro. Ella desea que transmita a ambos expositores, el doctor Ferreira y la doctora García Majado, unas felicitaciones por la claridad y la profundidad con la que han abordado las exposiciones, y desea preguntarles respectivamente a la doctora Majado lo siguiente. Si la gran mayoría de los decretos leyes no son luego convalidados a través del procedimiento legislativo, entonces, ¿puede pensarse que la sociedad española está sujeta a una gran variabilidad o sinuosidad en la legislación aplicable, dado que el escaso plazo de duración que poseen, lo elevado de su empleo y que el efecto de la no convalidación es la derogación y no anulación? Puedo pasarlo por escrito también. Al doctor Ferreira pregunta, ¿cómo varía la aplicación de un régimen al estilo español que sujetaría la vigencia de los DNUs a un plazo? Voy a compartirlas por el chat también estas preguntas para que todos tengan acceso. Patricia. Lombardo. Ah, Patricia, disculpe, está con el micrófono apagado. Efectivamente, muchas gracias. Decía que muchas gracias por la pregunta y que si lo he entendido bien, me trataba de preguntar como la incidencia que tiene la convalidación o no y la conversión o no sobre la variabilidad de las normas, ¿no? Claro, es que son dos cosas distintas. La convalidación, que es lo que debe producirse a los 30 días de la promulgación del decreto ley, lo que hace es dotar de vigencia indefinida al decreto ley y por tanto esa norma pervive con carácter indefinido, es decir, hasta que en su momento se quiera derogar en el ordenamiento jurídico. Y la conversión en ley quiero decir, es una decisión que toma el Congreso para tramitar como proyecto de ley ese decreto ley previamente aprobado y con ello pues puede introducir modificaciones, cambios, etcétera, como sucede con cualquier otra proposición de ley o proyecto de ley que se esté tramitando obviamente por el procedimiento legislativo. Entonces, el hecho de que la mayoría de los decretos leyes, como he explicado, se convaliden, hace que la mayoría de los decretos leyes sean normas que acaban teniendo una vigencia indefinida. Por tanto, digamos que en nuestro ordenamiento, a pesar de tener muchos decretos leyes, como la mayor parte son convalidados, digamos que no está muy fracturado o fragmentado, porque se insertan, naciendo como disposiciones legislativas provisionales, se insertan con vocación de permanencia luego en el ordenamiento, porque la convalidación se produce en la inmensa mayoría de las ocasiones. Entonces, no es que tengamos un ordenamiento plagado de disposiciones provisionales, o sí, pero solo inicialmente, porque luego en la mayor parte de los casos sí se convalidan. Y en la duración o no, nada tiene que ver la conversión en una ley. Eso quiero decir, tramitarlos como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia es algo que incide en su conversión en ley formal, pero no en el tiempo que puedan estar en vigor, porque ya pueden estar en vigor de manera indefinida, aunque no sean convertidos en ley por el procedimiento de conversión. No sé si me he explicado correctamente, porque a veces parece un trabalenguas lo de la convalidación y la conversión. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Fernanda por la pregunta. En la primera escena en que Fausto se encuentra con Mefisto, Fausto, que tenía sus propios deseos para su propia vida, hace que el autor ponga en boca de Mefisto la siguiente frase: todo lo que nace perecerá. En el artículo 99, que se leyó en la disertación, los decretos por razones de necesidad de urgencia no perecen. Nacen, pero no perecen. O sea, el artículo 99 es el gobierno del tiempo. Y esto no fue una cuestión menor, porque fue una cuestión discutida en la Convención Constituyente de Santa Fe y fue un nuevo triunfo por goleada de los administrativistas, que no quisieron poner plazo para que no pereciesen. Lo racional hubiese sido consignar un plazo en el artículo 99 o remotamente en la ley que reguló el control político. Pero la ley que reguló el control político también omitió
esta cuestión del plazo. Por dicha razón, en la Argentina, ingresado un decreto por razones de necesidad jurídica, por razones de necesidad de urgencia al torrente jurídico, va a tener efectos jurídicos para siempre. Gracias por la pregunta. Al contrario, muchas gracias. Abro nuevamente el espacio si alguien quiere dejar una pregunta en el chat o quiere hacer una pregunta con el micrófono abierto. Quiero preguntarle a Gustavo, primero felicitar a los dos ponentes por la intervención que han realizado y en relación con Argentina, quisiera preguntar si, habiendo instrumentos de estado de alarma para situaciones excepcionales, si esa no es una vía alternativa a la legislación de urgencia. Porque en una situación tan excepcional como es la que se está viviendo, la tentación de acudir a esas medidas de estados de alarma o de excepción, o como quiera ponerle el rótulo el país correspondiente, pues en Argentina no hay esa tentación. Hasta 1994, Paco, lo que existía eran las situaciones de emergencia solamente relacionadas con el estado de sitio. Y precisamente el gran argumento de los administrativistas era que esas situaciones de alarma que vos has señalado, que generaban situaciones extraordinarias, excepcionales, de necesidad de urgencia para hacer presencia de una regulación del Estado, provocaban la necesidad de sancionar estos instrumentos legales. Por eso yo creo que ganaron la partida en 1994, con la regulación específica en el artículo 99. Pero evidentemente se les fue la mano, porque son instrumentos que, vuelvo a repetir, carecen de control. La palabra alarma yo creo que en la Constitución no está mencionada. Nuestra Constitución no menciona ni las palabras alarma ni estado de excepción. ¿Por qué? Porque es una Constitución de 1853 y esto que estamos hablando de 1994. Sí, doctora Láez Corral, veo que tiene la mano levantada, por favor. Sí, gracias. También quiero agradeceros a Patricia y a Gustavo por vuestras exposiciones. Y en relación con esto que planteaba antes el profesor Bastida, correlacionándolo también, creo que la cuestión, ciertamente el concepto que nosotros tenemos en España de estado de alarma, tampoco es un concepto como tal muy extendido, hasta donde yo sé, en el derecho comparado europeo, pero bueno, sí que hace referencia a un tipo de situaciones que, digamos, no son las clásicas situaciones de conmoción o emergencia, digámoslo así, militar, interior o exterior, que supongo que es en las que está pensando más un texto del siglo XIX, sino a situaciones que pueden venir producidas pues, por desastres de tipo natural, como la pandemia, o como otros inundaciones, fenómenos volcánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero ligar esta cuestión con una de las cuestiones que se planteó por la profesora García Majado en su intervención, que es que uno de los mecanismos que se pudiera utilizar para el control de los decretos leyes, de la legislación de urgencia en general y en particular en España de los decretos leyes, es el de la imprevisibilidad, es decir, el de que se trata de situaciones imprevisibles para que se dé la justificación para dictar esta legislación de urgencia. Claro, el principal problema que plantea ese argumento es que si queremos mantener un equilibrio entre la función que tienen los tribunales, y particularmente el Tribunal Constitucional, como órgano de control jurídico y estrictamente jurídico de la legislación de urgencia, y la función política
que inevitablemente conlleva la toma de la decisión de que hay que legislar por legislación de urgencia, siempre que esta haya sido prevista constitucionalmente, como es el caso. Hay situaciones en las que la imprevisibilidad funciona, pero hay otras en las que la imprevisibilidad no funciona como mecanismo de control. Me explico. La imprevisibilidad funcionaría en situaciones que tengan, digámoslo así, una causa natural, una causa biológica o fisiológica. Pues obviamente es imprevisible una erupción volcánica, es imprevisible un tsunami, es imprevisible una pandemia hasta cierto punto, ¿no? Pero hay muchas otras situaciones que son para las que me temo se suele utilizar con más habitualidad la legislación de urgencia, tanto en España como en este caso por mala emulación en Argentina, que son todas las que tienen que ver con la economía, en las que el mecanismo de la imprevisibilidad es inmanejable. Porque la previsibilidad o no de un fenómeno económico depende de la teoría económica con la que se analice ese fenómeno económico. Y hay tantas teorías económicas como corrientes políticas posibles. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿a quién le acusamos de imprevisibilidad? Cuando la toma de decisiones políticas por el Parlamento, que es el que tendría que haber, digamos, legislado si algo es previsible, es discontinua. A la mayoría A, que no reguló cuando la situación era previsible y dejó pasar el tiempo, o a la mayoría B, que le reemplaza en el Parlamento como mayoría gobernante tiempo después. Y si a eso le añadimos que vivimos integrados en la Unión Europea, en el caso de España, Patricia lo podrá corroborar seguramente, una buena parte de los decretos leyes en situaciones, entre comillas, previsibles que se han tenido que dictar, han tenido como razón de ser o como fundamento el que se acababa el plazo para la transposición de una directiva de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea le da al país un plazo de entre 2 y 4 años habitualmente para que realice la transposición de una normativa. La mayoría parlamentaria, que puede ser del mismo o de distinto color político, se tira a la Bartola y no hace nada durante 3 años o 3 años y medio, y cuando cambia el gobierno, cuando cambia la mayoría parlamentaria, que en el sistema parlamentario apoya ese gobierno, se ve la necesidad de aprobar un decreto ley porque lo contrario sería dejar pasar el plazo y asumir una posible multa económica por parte de la Unión Europea. Entonces, en cuestiones que no tengan que ver con fenómenos físicos, la imprevisibilidad es muy difícil hacerla cumplir, me parece a mí. No sé qué les parecerá a los ponentes. Muchas gracias, Benito. Sí, efectivamente, es que yo creo que vamos, lo que acabas de comentar, creo que es lo que está en la base de la argumentación del tribunal para entender que las cosas previsibles también pueden ser extraordinarias, ¿no? Porque justamente, vamos, no lo he mencionado, no he mencionado tampoco todo lo que tenía preparado por tiempo, pero uno de los ejemplos donde dice eso, el tribunal, es en el caso de expiración de los plazos de transposición de las directivas. Es decir, dice el tribunal, lo que importa no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia, sino el hecho de que ahora efectivamente concurran, de que esto aquí y ahora lo tengamos que hacer sí o sí, ¿no? Porque estamos muy apurados de tiempo. Entonces, justo como señalas, toda esta interpretación ha surgido, vamos, al menos es lo que yo conozco, ¿no? Toda esta jurisprudencia que ha tratado un poco de desmontar la imprevisibilidad ha surgido al calor de la crisis económica, porque ahí se impugnaron pues, muchísimos decretos leyes de contenido económico y el tribunal lo que fue diciendo es que el hecho de que una medida no fuera, o sea, una situación no fuera imprevisible, no hacía per se que fuera imposible de regular a través del artículo 86, ¿no? Y entonces admitió que incluso circunstancias que provenían de la previa inactividad gubernamental fuera posible que fueran atajadas por decreto ley. Es decir, incluso aunque tú las vieras venir, si no hiciste nada, aquí y ahora, como es urgente y es necesario hacerlo,
pues es constitucionalmente legítimo recurrir al artículo 86. Entonces, sí que estoy de acuerdo, claro, no se puede precisar todo a veces con tanto detalle en la exposición, en que la imprevisibilidad no actúa de la misma manera en todos los sectores de la vida, ¿no? Y parece que está muy pensada para el ámbito natural de las catástrofes y los fenómenos naturales, pero que en otros términos no. Sin embargo, claro, el problema de esto es que al desmontar lo de la imprevisibilidad, parece que ahora la imprevisibilidad no cuenta nada. Y yo creo que tampoco es así, ¿no? Entonces habrá que ver caso a caso de qué manera el elemento de la imprevisibilidad puede ser un indicio razonable para ver si esa actuación se podría haber canalizado por la vía parlamentaria o no, sin necesidad, que parece que es lo que estamos acabando de rechazarla de plano, ¿no? Es decir, el hecho de que no sea un canon que aplique para todos los supuestos, creo que tampoco puede significar que no aplique para ninguno. Entonces, se ha orillado tanto que la necesidad extraordinaria ya no es una necesidad imprevisible, y tampoco te sabría decir muy bien lo que es, porque hay una jurisprudencia mucho más casuística, ¿no? Pero efectivamente surge con la crisis económica. La mayor parte de las situaciones tienen que ver con circunstancias de índole económica, las que han sido previsibles, pero constitucionalmente atajadas por decreto ley. Y, y eso me parece que ha mudado un poco el carácter también de lo que es una necesidad extraordinaria en el siglo XXI. Claro que no sería tampoco las que había en el año que se aprobó la Constitución. Benito, comparto gran parte de tus dudas. Lo que quiero ratificar es que nuestros animales políticos, los presidentes, a diferencia de los animales políticos que tienen ustedes, que son los jefes de gobiernos, los nuestros son jefes supremos. Y es no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino desde el punto de vista político, la imprevisibilidad va a ser manejada de una manera muy diferente por aquella persona que se considera suprema y que posee las razones supremas, de aquella que es meramente un jefe de gobierno. Entiendo el horizonte de proyección de tu reflexión, que es, bueno, cuando piensan esta legislación gubernativa por razones de necesidad de urgencia, están pensando en la imprevisibilidad. Pero lo que yo te puedo decir es la prueba de 30 años de esta colección, Benito. Se dictan decretos cuando no hay urgencia, y se dictan decretos por razones de necesidad de urgencia cuando no hay urgencia, ni hay necesidad. Aún se han dictado la enorme y abrumadora mayoría de los DNU, de los decretos por razones de necesidad de urgencia, se dictan en circunstancias, por decirlo, previsibles, con el Congreso funcionando. Se evita directamente el Congreso, es decir, es un aumento desmesurado de las potestades del presidente. Bueno, muchas gracias a ambos ponentes por responder las preguntas y bueno, a quienes las hicieron por manifestar su interés y compartir con nosotros también algunas reflexiones. Me parece que ya se va haciendo hora de concluir este evento y para eso, bueno, a mí me gustaría hacer algunos agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, a la doctora García Majado por haber aceptado nuestra invitación y a nuestros colegas en la Universidad de Oviedo, en particular en la persona del doctor Aláez Corrar, por co-dirigir estas iniciativas. Al profesor Diego de Largián de nuestra cátedra, siempre por facilitar la coordinación de estos eventos, y al doctor Ferreira, titular de nuestra cátedra, por incentivar el desarrollo de estos valiosísimos espacios de reflexión y, por supuesto, por convocarme a formar parte del evento el día de hoy. Finalmente, agradezco también a todos los asistentes por su tiempo y por su interés en venir a compartir con nosotros un rato en este espacio. A la brevedad vamos a disponer de la grabación del encuentro de hoy para publicar en los canales de comunicación de la cátedra. Bueno, y sin mucho más que decir y dejando espacio a los ponentes si quisieran decir algunas palabras de cierre, espero volver a verlos muy pronto en nuevos eventos y encuentros compartidos. Les deseo a todos un muy buen día. Muchísimas gracias, Florencia. Un abrazo para todos y todas en Oviedo. Y Benito, nos vemos en el segundo semestre. Muchas gracias. Chao Patricia, chao Paloma, chao Paco. Muchas gracias a todos. Chao a todos aquí. Gracias a todos. Gracias. Chao Diego.